Comenzamos con uno de los problemas. Ese problema lo presentamos de esta manera. Por ejemplo, nos dice, una pyme registra la siguiente información económica. Nos dice que el ingreso marginal nos da una expresión del ingreso marginal, o sea, una fórmula, una función, donde el ingreso marginal nos dice está dado en dólares por unidades y la cantidad en unidades. Nos dice que la producción actual es de 30 unidades, nos da una tabla. La tabla no es de la tabla de costos, sino que es de costos marginales. Y al mismo tiempo tenemos una gráfica donde, por lo que está dentro de las unidades de medida que tenemos allí, son utilidades en función de cantidades. Entonces podemos hacer una primera lectura de esto. ¿Qué lectura podríamos hacer? Bueno, sabemos que las utilidades máximas están allí un poco antes de las 40 unidades. Estaríamos viendo cosas más acá en los costos marginales, porque veo que van de 20 en 20 las cantidades, se detiene allá por 100, y sin embargo, en los costos marginales van de 2 en 2. Entonces, si va de 2 en 2 y las cantidades van de 2 en 2, tiene una tasa constante de crecimiento. Si quisiera saber la tasa, no es nada más que la variación que tengo en el costo marginal, 2, dividido la variación de las cantidades. Sería 2 dividido 20, ¿no? Entonces, esa sería una de las cosas que podría haber. Podría darme cuenta que el costo marginal tiene que ser lineal. ¿Por qué tiene que ser lineal? Y porque la variación que yo tengo acá es una variación constante. Esos son los argumentos. Eso es leer cosas. Ya después voy a mirar, porque no queremos en ningún momento que ustedes memoricen cosas, ni que nada. Puedo buscar la definición de costo marginal, pero necesitamos que, si yo la busco, la definición de costo marginal en Internet, no me sirve que la copies a la definición de costo marginal, sino que la puedas explicar. Porque si no te dicen los costos marginales, la variación de los costos con la cantidad, y si te cambio el problema, digo lo mismo, no. Tengo que ser capaz de interpretar eso. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a ver, tomemos una interpretación. Me voy a posicionar en 100. Entonces miro la tabla. Leo 100 y 60. ¿Qué leo con eso? Pero ahora no es me voy y busco la definición de Internet de costo marginal, sino es, ¿qué es eso el 60? Bueno, me dice, mira, si te posicionas, estás en un margen de producción de 100 unidades, producir una unidad más en ese margen, los costos totales se incrementan en $60 en esa unidad. ¿Exactamente se van a incrementar en eso? No, ahí tengo que estar mirando. Esto es una estimación. Los costos marginales me estiman. Lo que yo puedo ver es que a medida que aumente la producción, lo que me sale a hacer una unidad extra está siendo cada vez más costoso. Eso es lo que yo veo, porque estoy viendo, aumenta las cantidades, aumenta el costo marginal. Entonces quiere decir que cada unidad extra que yo voy haciendo es mucho más costosa. Podríamos hacernos muchas preguntas. Vamos a hacer algunas preguntas acá de las que podemos trabajar dentro de la clase. Vemos si podemos tomar todas. Recuerden que todo esto uno lo empieza a escribir. Es cuando uno muestra las interpretaciones. Para no hacerlo abierto, porque a veces corremos el riesgo que cuando lo hacemos abierto no salen todas las preguntas. Entonces yo acá les coloco algunas, pero ustedes pueden jugar, por así decir, en los foros, hacerse nuevas preguntas con algún problema. Esa es otra cosa importante dentro de los foros. Los foros no se tienen que dar entre personas que no se leen. ¿Qué sería personas que no se leen? Yo pongo la solución y el otro a continuación pone una solución parecida. Y entonces no lo ensambló con lo anterior, pero ensamblarlo con lo anterior. ¿Qué sería? Complemento la resolución que ha hecho Estefanía y articulo, muestro que leo. Estefanía hizo el análisis del gráfico de acá, sin embargo, podríamos complementar que se lee tal cosa acá. O a lo mejor digo Estefanía porque justo es la profe y la pongo así como ejemplo, pero sería el nombre de quien está participando en el foro. No que yo pongo mi resolución, o pongo, esta es otra cosa distinta. ¿Por qué sería distinta la resolución que vos estás proponiendo? Muestren, porque eso es lo que pasa dentro del mundo del trabajo. Tengo que empezar a mirar historias y, a ver, darme cuenta, ¿qué aportó el otro que podría? Y después, si yo ya no tengo más nada, ya están todos los problemas agotados, me meto en algún problema y hago nuevas preguntas. Y me hago nueva pregunta y me la respondo. Y no le hago una nueva pregunta a los profesores o al que está allí. Le hago una nueva pregunta
porque preguntarse es importante, más que responder cosas. Entonces yo acá, por ejemplo, en este contexto, bueno, tengo ingresos marginales, costos marginales, tengo una tabla de costos marginales, tengo una gráfica de utilidades, y me podría hacer muchas preguntas. Por ejemplo, no las pongo en términos de preguntas, sino es, bueno, ¿cuál es el costo marginal por producir 30 unidades? Porque me dice que la producción está limitada a 30 unidades y en la tabla no lo tengo. Lo podría inferir de cuánto es. Me vuelvo, por ejemplo, es decir, bueno, mira, acá es 20, 30, acá es 52, 54. Para 30 debe ser 53. Pero ¿cómo valido que efectivamente es 53? ¿Y qué significaría ese 53? Bueno, si efectivamente es 53, estaría diciendo que si estoy en el margen de producción actual de 30 unidades, si llego a producir una unidad más, los costos totales se incrementarían en unos $53. Pero, ¿efectivamente es eso? No, en realidad debería saber cuánto me cuesta total producir 30 unidades. No tengo cuánto me cuesta producir 30. ¿Cuánto me cuesta producir 31? Y hacer la diferencia. Y ahora hacer el análisis. No me va a dar igual a esos 53 que me anticipaba el costo marginal. ¿Y por qué no me da exactamente igual? El costo marginal, el análisis que está, esa inferencia que hace, ¿está sobrevaluando o subvaluando el valor real? Los problemas que ustedes tienen estas preguntas. Me podría preguntar, bueno, ¿cuál es la producción que minimiza los costos promedios? O sea, en promedio, ¿cuánto me cuesta? ¿Es también en 30? Si es que existe o no, a lo mejor no hay ningún valor que lo minimiza, ¿cómo lo fundamento? ¿Cuál es el costo promedio marginal para 30 unidades? Interpretar después, ya los vamos a hacer estos problemas, interpretar qué significa costo promedio marginal para 30 unidades y ese valor que me está diciendo. ¿Qué lectura económica hago? Los ingresos por ventas, porque como estamos en un margen de producción de 30, por producir y vender 30 unidades, porque no tengo la función de ingresos, tengo la función de ingreso marginal. Podría preguntar después, ¿cuál es el precio de venta por unidad si se están vendiendo 30 unidades? O podríamos ver cuál es el comportamiento de la demanda si el precio actual de venta se quiere incrementar el mismo en un 4%, 4, 5, 10, 8%, el valor que yo quiera estimar. ¿Cuál es la producción que maximiza las utilidades? Lo puedo ver, pero con exactitud cuál y cómo lo determino. Y podríamos continuar con una cantidad enorme de preguntas sobre ese mismo problema. Le vamos a poner el foco allí. Costo marginal, costo total, y es, claro, me dieron la función, tengo la idea de costo marginal, no tengo la función de costo total. Entonces ahora pasemos a recordar algunas cosas. Esto ya es uniones de lo que veníamos viendo de las matemáticas anteriores y de la unidad anterior. Tenemos el costo marginal, lo que está acá en rojo. Pero sí sabemos teóricamente de cómo viene el costo marginal. Y el costo marginal viene a través de la función de costo, a través de derivar, derivación, y vimos técnicas para del costo total encontrar el costo marginal. ¿Qué es lo que hacemos y cuál es el corazón de nuestra unidad, que es la unidad número 2? Es, me dan cosas marginales, me dan el costo marginal, por ejemplo, y lo que tengo que hacer es volver a encontrar cuál es la función de costo total. Y hacemos el análisis que está de fondo como para entender las ideas y no tener que memorizarlas. Esa vuelta de, dado el costo marginal, y podría ser cualquiera de las funciones marginales, ingreso marginal, la demanda marginal, la utilidad marginal, cualquiera de ellas, y tengo que encontrar de la cual ella viene, hablamos de integrar, de integración, y hablamos de métodos de integración. Y esa idea de volverse a encontrar cuál era la función que si yo la derivo, en este caso es cuál es la función de costo, que si yo la derivo me da de costo marginal, hablamos en términos matemáticos de primitiva o antiderivada. Hablamos de primitiva, es decir, si me dieron la derivada, en nuestro caso va a ser esta, por ejemplo, es el costo marginal, si me dieron esa función que ya está derivada con respecto a la cantidad, me pregunto cuál era la primitiva, la antiderivada, la función que si yo la derivo me da una función lineal. Entonces acá hay cosas que son de sentido común. Me tengo que acordar de las técnicas de derivación. ¿Qué pasaba cuando yo estaba derivando?
Y claro, si yo tenía una potencia, si era una función polinómica de grado 3, cuando yo la derivaba me quedaba de grado 2. Así que si yo tengo algo que derivado fue de grado 1, la que yo estoy buscando, la primitiva, y no es nada más que una función tiene que haber sido de grado 2. Esa es la expresión matemática. Un AQ al cuadrado más B por Q más una constante, le decimos. ¿Qué es lo que pasaba cuando nosotros derivábamos? Cuando yo derivaba, por ejemplo, acá, multiplicábamos el exponente por esta constante, disminuíamos el exponente en una unidad. Pasaba algo particular, que cuando derivábamos una constante, la constante es cero su derivada. Y tendría que dar explicaciones por qué cero la derivada de una constante. Porque las derivadas medían las tasas de crecimiento. Entonces yo tengo una constante, me dice algo que es constante, ¿qué tasa de crecimiento tiene? Y cero tiene la tasa de crecimiento. Y si yo tengo una lineal, por ejemplo, 2Q, cada artículo lo multiplico, veo, por ejemplo, un ingresos por venta, cada artículo vendo en $2, 2Q. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? 2, porque cada artículo se incrementa en 2. Entonces, eso nos lleva a repensar algunas de las reglas que nosotros usamos y ahora cómo las usamos en sentido inverso. Por ejemplo, si teníamos una función, esas son reglas que uno las puede tener, ni las necesitan memorizar, pero sí entender y poderlas explicar. O sea, dar argumentos, eso es lo que nos interesa. Porque si uno aplica reglas y no tiene ni idea de por qué estoy aplicando una regla, la idea es decir, sí, yo sé que la derivada de una constante es cero. ¿Por qué cero la derivada de una constante? Tengo que unirlo con la concepción. Es que la derivada es una tasa de variación. Si yo tengo una función lineal, ¿y cuál va a ser la tasa de crecimiento? La pendiente que tiene esa recta. O sea, esas son cuestiones matemáticas que sí nos interesan. Y no es memorizar algo, sino es entenderlo. ¿Qué pasaba cuando nosotros derivábamos? Bueno, si yo tenía derivada en el caso de una constante, la dejaba esa constante, la multiplicaba por el exponente y al exponente le restaba 1. Entonces ahora tengo que pensar en el proceso inverso. ¿Qué pasa? ¿Cómo tiene que haber sido la original, esta primitiva, que cuando yo la derivé me quedó 0,1? Lo tengo que reconstruir a partir de acá. Entonces, sé que el exponente tiene que haber sido 2, pero no le puedo poner gratuitamente 2. No puede haber sido q al cuadrado, porque si no me habría quedado 2q, me sobra el exponente. Y uno puede ver que en realidad es la constante que nosotros tendríamos, mira, le sumo 2 al exponente, pero lo divido por 2. Hago el proceso inverso de lo que estaba haciendo acá. ¿Qué hacía acá? Y acá restábamos 1 al exponente, pero lo pasábamos multiplicando al exponente. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Le sumo 1 al exponente, pero lo divido por el exponente, porque hago el proceso inverso. Puedo hasta chequear si esto está bien. ¿Por qué lo puedo chequear? Y porque hago la cuenta, mira, 0,1 dividido 2, lo multiplico por 2 para aplicar la regla de derivación, el 2 se me simplifica, me queda el 0,1. El exponente lo bajo en 1, me quedo Q. El siguiente es 50Q, porque acá era 50 y uno dice, ¿cuál tiene que haber sido la primitiva de esta? Y 50Q, porque si derivo 50Q, la tasa de esto es 50. Y me tiene que haber quedado una constante. Bien, el problema ahora es cómo determino esa constante. Me tienen que haber dado algún dato más para esa constante. Y me vuelvo entonces al problema original. Ese problema tenía estos datos. Tengo entonces semi-construida la función. ¿Cuál era la función? Entonces, la de costos tiene que haber sido esta. No me pierdo de vista qué era lo que quería buscar. Quería buscar los costos marginales para 30, el costo total para 30, para 31, para compararlo con el costo marginal, el costo promedio, si el costo promedio tenía algún mínimo. Esas cuestiones queríamos buscar. Pero si yo evalúo acá la función de costo en 0, me quedaría 0 todo este valor, 0 este valor, me tiene que quedar ese valor de K. Claro, son los costos fijos, porque la función de costos se comporta como costos variables, acá aparecen con toda esta variable, y los costos fijos. ¿Lo puedo obtener de algún dato? Sí, lo puedo obtener, porque si yo miro, de acá no saco nada, no me dieron ningún otro dato. Sin embargo, acá de la gráfica me está hablando de utilidades, y entonces veo que acá tendríamos pérdidas, si lo veo en términos de utilidades. Pero ¿cómo se conforma la función de utilidades? Y la función de utilidades son los ingresos por ventas menos los costos. Claro,
No vendo nada, cero ingreso, pero los costos no son cero, me aparecen los costos fijos. Podría ver que, bueno, en la escala, y tengo que estimar, tiene que haber sido el 2000. Entonces, menos 2000 que aparecería como pérdida porque el gráfico es de utilidades. Así que si miro allí en detalles, podría ya tener nuestra función de costos. Tiene que haber sido esa la función de costos. Entonces, nos vamos al problema para recordar qué cosas nos pedía el problema. Costo marginal, costo total de 30 a 31, vamos a analizar, nos vamos a llevar esas ideas. Producción que minimiza los costos promedios, el costo promedio marginal. Vamos a intentar ver ese bloque de esas preguntas y eso nos vamos a ir a GeoGebra. Yo en GeoGebra me cargué ya las funciones como para no perder tiempo ahora. Entonces, la f es la función del costo marginal, y esta es la función de costo. Y entonces empezamos a ver algunas cosas. Me voy a activar una tabla de valores. Puedo ver algunas cosas y puedo analizar. Esta es la función de costo marginal. La voy a colocar acá, vamos a colocar porque había una tabla que era hasta 100, por ejemplo. ¿Qué leo al ver que la función de costo marginal me quedó de esa manera? Primero, es una función que es positiva. ¿En dónde? Entre 0 a 100. La tengo que ver en un dominio restringido, porque era lo que aparecía en la tabla. Los costos marginales estaban entre 0 y 100. Es positiva. Si es positiva y marca tasas, me dice que la función de costos está creciendo. Pero algo más dice. No solo que esta es positiva, sino que al mismo tiempo es positiva pero creciente, porque podría ser que sea positiva pero decreciente. Es creciente. Significaría que las tasas de crecimiento que tiene la función de costos son cada vez más grandes. O sea, por cada producto que yo avance, hago uno más, me sale más caro que el anterior. Y eso lo veíamos en la tabla. En la tabla se veía cómo iban aumentando. Si yo lo veo en la gráfica, vamos a buscar la gráfica de costo que tiene que pegar acá, es esa la función. Es difícil verla acá, que la función parece una recta. Tendríamos que mirar acá, yo lo voy a cambiar acá la curva. En realidad es una función de segundo grado. Y lo que ocurre es que es una curva. Yo voy a cambiar acá como para que sea muy evidente que es una curva que tengo. Y no solo una curva, sino que esa curva está curvándose hacia arriba. Tiene tasas cada vez más grandes. ¿Y qué hace la función de costo marginal? Hace estimaciones, pero mediante una recta. Así que si yo reemplazo a esta curva, ya después lo vamos a hacer, el juego de reemplazarla, en un punto y la reemplazo por una recta, el dibujo de la recta queda por debajo de esa curva. Así que la estimación que hacen los costos marginales va a ser menor que los costos totales reales que yo tengo. ¿Cómo lo veo? Bueno, veamos. Eso es ver el análisis. Y ahora lo que hacemos es, bueno, nos vamos a colocar una hoja de cálculo y vamos a mirar qué es lo que ocurría. Acá vamos a colocar números, vamos a mirar números. Y entonces acá tenemos cantidades, acá tenemos costos totales y acá costo marginal le vamos a colocar. Vamos a colocar acá, hacemos algunas cuentas y vemos qué es lo que estaría ocurriendo. El problema estaba acá entre 30. Si yo lo miro, la función de costos es la G, así que deberíamos hacer igual G de, y lo voy a picar acá, cosa que si cambio el número me sirve. Eso me dice que los costos totales serían de unos $3.545. Calculo el costo marginal, que lo habíamos estimado, debe ser de 53. La función de costo marginal es la F. F de 30, que está acá, es 53. ¿Qué pronostica el costo marginal? Me dice, si vos estás en un margen de producción de unas 30 unidades y querés hacer una unidad más, los costos totales se van a incrementar en unos 53, aproximadamente. ¿Qué sería? Y lo voy a poner acá el valor. Debe ser esto, es el 3.545 más el 53. Me dice, más o menos vas a tener de 3.598.
Sin embargo, tenemos que decir, esto lo saca con exactitud, no es una estimación, pero me sirve para ver comportamientos de manera general. ¿Y cómo sé el valor justo exacto? Y acá calculamos cuánto nos cuesta para 31. Yo ya tenía cargada la función acá, que era la función g. Es cuestión de estirarlo. Nos da así, mira, 3.598,05. Si yo hago la diferencia, es esto, es ese valor menos el valor anterior, entonces el valor que se incrementaba era de 53,05. Tiraba un poquito menos, esta era la idea. ¿Por qué lo tiraba menos? Y era porque estaba viendo cómo estaba curvada la función. Tenía tasas cada vez mayores y la estimación de los costos marginales se hacen por medio de una recta. Vamos a mirarlo acá, vamos a colocarlo acá en los 30, vamos a colocar acá mayor valor y vemos qué es lo que hace. Vemos otra interpretación. Voy a colocar acá un punto justo en el valor del 30, acá, justo sobre la curva. ¿Cómo se puede poner eso así con exactitud? Y la función es la g. Como quiero poner un punto allí justo en la entrada, lo voy a marcar como coordenadas de un punto. Y esas coordenadas va a ser un paréntesis, voy a colocar 30, que es el valor de ese punto, coma, y debería colocarle el 3.545, o si lo quiero poner con exactitud, porque a lo mejor es con decimales, en realidad es la función g de 30, o sea, es el valor de i, g de 30. Y ahí me apareció el puntito A. Y lo que voy a hacer acá, busco algunos de estos comandos, acá me dice, trazarte una recta que sea tangente. ¿Qué hace una tangente a una curva para nosotros? Es convierte a la curva en ese pedacito en una recta. ¿Por qué es fácil leer una recta y no una función de segundo grado? Yo pico acá, es en este punto, con respecto a esa recta, la dibujó. Mira lo que está pasando. La recta está quedando, si yo la miro, está quedando por debajo de la curva. Pero mira lo que pasaba la recta. Es esta la recta. En ese punto, la recta, cambio a la curva en ese punto por una recta. Y le miro y las rectas son fáciles de leer. Tiene una tasa de crecimiento de 53. Era lo que pronosticaba la función del costo marginal. Después podríamos seguir con todo el resto. Hacemos un rápido porque me quiero seguir con la idea de integración y ver algunas técnicas. Bueno, ¿cómo era la función de costo promedio? Yo voy a intentar quitar acá todo esto para que me quede más limpio el dibujo. El costo promedio no es nada más que la función de costo total dividido la cantidad. La función de costo total para mí es G. Así que voy a colocar acá G, la divido por X. Esa es la función de costo promedio. Vamos a analizar a ver qué tengo con esa función de costo promedio. Voy a mirarla para acá y leo algunas cosas. ¿Qué leo? Miren lo que leíamos antes. Veíamos que cada producto, a medida que hacíamos un producto más, los costos marginales eran más altos. ¿Qué significaba? Me sale cada vez más caro hacer un nuevo producto. Pero, sin embargo, ¿qué leo con esta? Me dice que a medida que yo aumento la producción, en promedio, cada uno de ellos me sale más barato. Me dice que inicialmente, por ejemplo, antes de los 20, sale muy caro, primero viene un descenso y luego viene con una tasa cada vez menor. Podría ver en qué momento son los costos, si tienes un mínimo, podríamos ver el costo promedio marginal. No es nada más que una derivada. Puedo aplicar reglas, le puedo pedir al software la derivada. P', por ejemplo, y me tira un valor. Vamos a analizar ahora qué es lo que se lee la de costo promedio marginal. La de costo promedio marginal estoy leyendo esto. Vamos a estirar acá un poco. ¿Qué veo? Veo que se corta aproximadamente en 200. ¿Lo puedo saber con exactitud? Sí, se lo pido el software. No tengo que mirar. En realidad tengo que darme cuenta que es una raíz. Le pido la raíz de esto, me dice el punto B, efectivamente en 200. ¿Qué leo? Leo que antes del 200, lo que me está diciendo es que esto es negativa. ¿Y qué significaría que es negativa? Significa que la función de la cual ella viene
está decreciendo. Sí, era la de costo promedio, que casualmente cuando la mirábamos era eso, es esta naranja, viene decreciendo casualmente. A partir del 200, si yo veo el costo promedio marginal, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Se vuelve positivo. Significaría que a partir de allí los costos promedio, lo que me cuesta por unidad, comienzan a aumentar, son cada vez más grandes. Bueno, pero entonces en el 200 tiene un mínimo. Lo que me está diciendo es, el costo promedio por unidad se logra la mínima cantidad en un valor de 200 unidades. Si quiero ver qué pasaba con el costo promedio marginal para las 30 unidades, bueno, puedo sacar la cuenta. Voy a colocar acá, vamos a borrar este número que estaba acá y acá vamos a colocar costo promedio. Vamos a colocar costo promedio y costo promedio marginal para mirar más números en 30. La función de costo promedio es P para mí, así que voy a colocar igual P, paréntesis, escribo el 30, o si no tico acá el 30, me da un valor, ya lo interpretamos, y acá es P', o sea, la derivada, costo promedio marginal, igual P' del, acá lo voy a escribir, por ejemplo, para que vean todas las variantes que hay. 30. Pero ahora tengo que leer los números. Eso hacer mecánico con el software, la cuenta, es fácil. ¿Qué es lo que me estaría diciendo? Bueno, lo que me está diciendo que si yo hago 30 unidades, vamos a leer toda la línea. Los costos totales son de $3.545, que es el 53. Que si estoy en el margen de las 30 unidades y hago una más, los costos totales se incrementan aproximadamente en 53. No de manera exacta porque tendría que hacer esta cuenta. ¿Qué es lo que me dice esto? Me dice que en promedio, hacer 30 unidades, cada una me sale $118,17. ¿Y esta qué es lo que me dice? Me dice, si haces una unidad más, el costo promedio por unidad va a disminuir unos $2,17 aproximadamente. O sea que si yo saco la cuenta, ¿cuánto me cuesta en promedio hacer 31? No me va a costar cada una $118,17, sino unos $2,17 menos cada una. Eso es un repaso con marginalidades, pero me quiero continuar acá ahora con el problema. Vuelvo con este problema y acá viene una parte interesante del problema. Vamos a buscar entonces esta noción de buscar la primitiva. Yo acá lo saqué por una tabla, encontré una función y era una función amigable, era una polinómica. Encontrarle la primitiva a una polinómica es fácil, porque era cuestión de, bueno, si tengo los exponentes, le sumo uno al exponente, lo divido por la cantidad, ya está. Pero acá es, ¿qué pasa con esta que no tiene una pinta de ser muy amigable? Porque aparece 10 por e a la menos q sobre 50 por 50 menos q. Esa es la función de ingreso marginal. Deberíamos encontrar la primitiva, la función de ingresos. ¿Qué sería esa primitiva? La función de ingresos, si yo la derivo, encuentro esto. Y ya no me funciona la técnica, le sumo al exponente, lo puedo probar, pero ya no puedo usar esa técnica. Entonces caemos en reglas de integración que son así. A ver, veamos cuáles son las reglas de integración, que ni siquiera las necesito memorizar, las tengo que tener anotadas, las busco. Ni siquiera hace falta para nuestros casos las tablas de integrales, porque nosotros no vamos a estar mirando integrales de funciones trigonométricas, y uno dice, pero ¿por qué? Yo las vi. Sí, pero en ciencias económicas no se usa seno, coseno, tangente, arco, seno, arco, tangente, y montones de funciones. Eso se usan en ingeniería, en ciencias económicas no las usamos. Entonces, el repertorio de fórmulas que vamos a usar son muy simples. Algunas que vamos a tener es esa básica, como para interpretar qué es lo que dicen las fórmulas cuando las encuentro. Me dice, mira, si vos tenés una potencia, la variable es x o lo que sea, acá te dice contra qué lo derivaste. Es una derivada con respecto a x. Si la variable hubiese sido z, derivada con respecto a z. Si era q, era q. Me dice, mira, si vos tenés una potencia, lo que haces es sumás 1 al exponente, dividís por ese número que te quedó aumentado en una unidad. Lo contrario a lo que hacíamos con la derivación. Más una constante, esto no me lo olvido siempre. ¿Por qué? Porque no me debo olvidar que estoy encontrando la primitiva. Si yo derivo, encuentro la anterior.
entonces las integrales me da una familia de curvas. ¿Por qué una familia ahí? Porque van a depender los valores de C. Yo podría encontrar infinitos valores de C, entonces me da una familia de curvas donde todas estas cambian el término C. ¿Cuáles otras funciones son simples? Esta, por ejemplo. 1 sobre x, si la tengo que integrar. Porque, claro, en reglas de derivación, si yo tengo logaritmo neperiano de x, cuando lo derivo es 1 sobre x. Así que ese es simple más la constante. ¿Cuál otra es muy amigable y muy simple? E a la x. Porque si lo derivo es e a la x. Y si lo integro, e a la x. Esta es nuestra candidata amiga fantástico. Y uno podría continuar, hay muchas más reglas. Uno las puede ver en las tablas, ahora vemos estas básicas. Pero acá hay una buena noticia en esto. Hay que mirarlo de otra manera. No es solamente x lo que tenemos acá. Lo tenemos que ver de esta manera. Es, si yo tengo algo que no sea x, y acá esto es entender las ideas, es si yo tengo una variable elevado a la n, derivado por esa variable. Saco el x como para entender que ese u puede ser otra cosa, puede ser una función que yo tengo ahí adentro, vale la misma regla. O si yo tengo 1 sobre u, vale la misma regla. Perdón, ahí me quedó, eso es logaritmo neperiano de u, me quedó mal en la transcripción cuando copié uno y otro, y lo mismo que acá me quedó mal en la transcripción. Esto es e a la u. O sea, e a la u diferencial de u es e a la u más c. O sea, esto es una cuestión de cambios de variable. Puse u como podría haber puesto wz. Me voy a llevar estas ideas y nos vamos. Es eso que nosotros tenemos. Cuando miramos estas cosas, bueno, ahí tienen que leer que a mí me quedan todas copiadas, esto acá lo tengo que estar leyendo con U, ¿eh? Entonces, tengo que ver si esto es factible darle algún formato de esta naturaleza. ¿Qué sería formato de esa naturaleza? Algo que yo le pueda llamar U, que está elevado a la n. O hacer 1 sobre U, o hacer e a la U. En realidad eso está muy difícil verlo acá. Parece muy difícil, pero yo le puedo cambiar algebraicamente la estructura a esto. ¿Qué sería cambiar la estructura? Y veo que está una multiplicación. Entonces, bueno, a ver si aplicamos distributiva. No estoy integrando, solo estoy acomodando para ver si esto lo puedo acomodar a alguna de las reglas de integración que tengo. Aplico distributivas, bueno, acá sería 10e a la menos q sobre 50 por 50, que era 500e a la menos q sobre 50. 10e a la menos q sobre 50 por menos q, me estaría quedando menos 10e a la menos q por q, por ejemplo. Bueno, vamos a desmembrarla eso, si lo quiero ver en un integral, tengo una resta, pero tengo una cosa importante. Tengo que acordarme que la integración es lo inverso a las derivadas. ¿Qué pasaba cuando yo tenía sumas de funciones y tenía que derivar? Derivaba una más la derivada de la otra. ¿Qué pasaba si tenía restas de funciones? Derivaba una menos la otra. Como este es el proceso inverso, entonces eso nos puede ayudar. Así que lo puedo estar pensando. Si tengo la integral de una resta, la puedo ver como restas de integrales. Lo puedo desmembrar. Esta es una propiedad. O sea, si yo tengo la integral de u más, esa idea de más, menos, significaría es o sumo o resto, lo puedo ver desmembrado. Ese cuidado es no lo generalicen. ¿En qué sentido? Si lo tengo una multiplicación, como está acá, debe ser multiplicaciones. No, porque recuerden que cuando derivábamos una multiplicación, no era derivada de cada una de las funciones, sino era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Así que eso va a meritar nuestra segunda clase. Vamos entonces, acá tenemos dos tipos de integrales. Veo que tenemos esta y tenemos esta otra. Vamos a empezar con la primera, el primer pedacito que nosotros tenemos allí. Ese primer pedacito lo tengo que tratar de ver con algunas de estas que eran conocidas. Recuerden que acá es 1 sobre u, acá es logaritmo neperiano de u, le tengo que dar formato. Básicamente uno podría decir, ¿lo puedo acomodar a esto? Resulta muy obvio que el valor del u tiene que ser lo que tiene el exponente, la e, porque no aparece como 1 sobre u, ni que sea una potencia de algo elevado a una potencia. Podría darle a esta función este formato. Y ese es el método que vamos a estar intentando hacer. O sea, yo le puedo llamar que u es lo que está en el exponente, menos q sobre 50. Pero para darle este formato me dice, mira, si vos llamas u al exponente, tenés que encontrar la derivada de u. ¿Y qué es lo que acá tenés? Es la derivada de q. ¿Qué significaría derivada de u?
tengo una variable que es u a la izquierda, tengo una variable que es q a la derecha, y lo que uno hace es derivamos ambos miembros por su variable. Del lado izquierdo por u, la derivada de u es 1 por la derivada de u, y del lado derecho me quedaría menos 1,50 diferencial de q. Esa sería la derivada. Uno dice, a ver, me perdí. Y pensemos, esto es lineal. Menos 1,50q no es una división. Menos 1 es como si yo tuviera que derivar 2q. La derivada de 2q, 2. Bueno, la derivada de menos 2q, menos 2. De menos 1/2 q, menos 1/2 es la tasa. De menos 1,50q, menos 1,50 por la derivada de q. Despejo de acá, derivada de q o diferencial de q que uno llama. Si lo despejo, bueno, el menos 50 que lo tengo dividiendo, lo pasé multiplicando, me queda así. Diferencial de q es menos 50 diferencial de u. Y ahora sustituyo. Lo que hacemos es sustituimos esto en este primer pedacito de la integral. Tenemos algo así. E a la u, mirá, cambiamos el exponente e a la u. En lugar de diferencial de q, colocamos a qué es igual el diferencial de q. Menos 50 diferencial de u. Recuerden que esto hay que darle el formato así, que me quede e a la u diferencial de u para poderlo integrar. Sacamos la cuenta. 500 por menos 50, eso es una cuenta, es menos 2500 e a la u diferencial de u. Pero también hay una de las propiedades que la heredamos de hacer lo contrario a la derivación, es que si yo tengo una constante por una función, la constante la puedo sacar de la integral, no la incorporo en las técnicas, así que eso me quedaría así. Ejercicio solucionado. Hemos dado la forma que nosotros queríamos. Y la integral de esto, sacamos para acá, entonces quedaba así, menos 200 a la u diferencial de u, eso es, bueno, el u era menos q elevado, menos q sobre 50, y esa por tablas de integración o por pensar que es el proceso inverso, e a la u, la derivada es e a la u, lo tendríamos así, menos 2500 e a la u, más una constante que desconozco. Reemplazamos de nuevo quién es u, porque nuestra función tiene que ser en términos de q, así que este es el primer pedacito. Esto es uno de los métodos que nosotros vamos a estar usando, que casualmente le llamamos método de sustitución. Vemos cómo se hacen estas cosas en GeoGebra. En GeoGebra lo puedo validar. ¿Cómo lo puedo validar? Vamos a irnos acá a GeoGebra y me voy acá. Voy a abrirme así. Puedo hacerlo en la barra de entrada, pero me interesa mucho más hacerlo en la hoja de cálculo simbólico. Quiero mirar acá qué era lo que teníamos que lograr una integral. Tenemos que lograr esa integral que está allá. Bueno, es cuestión de colocar así, integral. ¿De qué función? La podría haber tipeado antes. Es 500 multiplicado por la e elevada, me dice e tiene que ser con algo con x, bueno, será menos x sobre 50, es lo que tengo allí. Eso es lo único que tengo. Colocamos un enter, ahí está, mirá, era el ejemplo que nosotros tenemos. Acá está, menos 2500 e a la menos 1 sobre 50q, más una constante 1, le llama acá. Acá, GeoGebra, cuando uno hace constante 1, constante 2, me aparecen, si no uno le coloca genérico, más una constante. Es la forma que lo puedo validar y ver que la respuesta, todo el desarrollo que yo hice, lo encontré con GeoGebra. Nos queda, y acá solo resolvimos este primer pedacito, la número 1. Para nuestra próxima clase lo vamos a continuar a este problema porque vamos a mirar esta estructura. Y esta estructura ya no es tan fácil para mirar. Una alerta grande que quiero colocar. Guarda que hacer algo con GeoGebra es totalmente diferente a fundamentar y argumentar. No confundirse. ¿Por qué digo no confundirse? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer cosas como esta, todo lo que hicimos acá, sustituimos el camino número 1, ¿ves? Dar una respuesta de esta naturaleza. O lo hago con GeoGebra, que es esta, la número 2.
Veamos qué pasaba con cada una de ellas. Son cosas distintas. En la primera muestro que sabemos propiedades y técnicas de la matemática, aunque no ponen evidencias, competencias para comunicar y argumentar, porque ahí no estoy escribiendo y acá lo puedo hacer y por el método de sustitución y esto me da lo mismo que la derivada, todo lo que yo estuve hablando. Eso es la idea de competencias en comunicar y argumentar. Por eso a nosotros no nos interesa que ustedes usen software, que usen Photomat, lo que ustedes quieran, pero sí tengan presente que nuestro contrato es, los evaluamos en términos de competencias comunicativas, de cómo comunican ideas, cómo explican. Por eso es, yo te anexo el archivo de GeoGebra. No, el archivo de GeoGebra no. Por ejemplo, si me anexaron un archivo de GeoGebra, no muestras competencias para comunicar y argumentar, ni el manejo de propiedades y técnicas en matemática, porque lo hizo GeoGebra. Solo muestra que sé tipear en un software, sé tipear integral de, es lo único que muestra. Es lo que no vamos a evaluar. Así que tengan presente eso porque el foco es prestar atención en las argumentaciones. Miren en los foros cómo están participando cada uno de sus compañeros. Entonces no se centren en la técnica misma y acaba ese alerta de guarda, me hago preparar con alguien. Recuerden cuando yo no entiendo nada, me voy a hacer preparar en alguien. Y alguien te va a preparar en la técnica, te va a preparar acá. Te va a enseñar, no, también te voy a enseñar integral de funciones racionales, integrales de funciones trigonométricas. Conocimiento abundante, preciso e inútil. Lo resuelve hasta un software. Yo podría agarrarlo con Photomat, por ejemplo. Lo agarro con Photomat, escaneo y le pido mostrar paso por paso. Acá están todos los pasos. Me da paso por paso todo lo que tengo que hacer. Uno dice, tengo el examen aprobado. Eso no mostraste argumentaciones en nada. Lo que nosotros estamos pidiendo es argumentaciones. ¿Dónde están las sustituciones? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que reemplazas? ¿Por qué sacaste? ¿Algunas las tenés explicadas o no? Acá solo dice, transforme la expresión, utilice las propiedades de la integral y no me dice cuál es la propiedad de integral. La tengo que saber. ¿Cuál es la propiedad de integral que estoy usando acá? Tengo que darme cuenta cuál. Claro, era que si tengo la integral de una constante por una función, es la constante por la integral de la función. Esto por sí solo el software no lo hace. Recuerden que hacer esto no muestra competencias para comunicar y argumentar. Solo muestra que sé tipear o escanear en un software copiando la respuesta que brinda. Nos interesan las interpretaciones económicas y hasta allí llegamos con nuestra clase de hoy teórica.